Cristo, María, nuestra Madre Santísima, claro que sí. Y vamos a cantar: a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Otra vez: a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. ¡Vamos! A edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Otra vez: yo soy la iglesia, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Somos iglesia, no se les olvide, todos somos iglesia y todos tenemos que construir la iglesia, hacer de la iglesia una iglesia alegre, viva, una iglesia de fe, una iglesia de sanación, una iglesia de bendición, ¿de acuerdo? Por eso vamos a seguir cantando con todas nuestras fuerzas. Los hombres son la iglesia, las mujeres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los niños son la iglesia, los adultos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los son la iglesia, los negritos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. ¡Vamos a las palmas! ¡Fuertes las palmas, que se escuche! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Vamos, iglesia! Los gorditos son la iglesia, los flaquitos también. Los gorditos son la iglesia, los flaquitos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los altos son la iglesia, los bajitos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. A ver, ¿dónde están los casados?
Los casados. ¿Tú eres casado? Los casados. ¿Dónde están los solteros? Los solteros. Los casados y los solteros son la iglesia. Los casados son la iglesia, los solteros son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los papás, los padres. Los padres son los hijos. Los hijos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Y así como edificamos, tenemos que renovar la iglesia. Hay que renovarla. Dios quiere una iglesia alegre. No quiere una iglesia triste. Dios quiere una iglesia nueva. Dios no quiere una iglesia vieja, decrépita, que se arrastra. Dios quiere una iglesia joven, ¿de acuerdo? Sí, sí, Padre. A renovar la iglesia. A renovar la iglesia, a renovar la iglesia, a renovar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a renovar la iglesia del Señor. Otra vez. A renovar la iglesia, a renovar la iglesia, a renovar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a renovar la iglesia del Señor. Dios quiere una iglesia libre. Libre. Dios nos quiere a todos nosotros libres. Libres de ataduras, de maldiciones, de bloqueos, de obstáculos. Libre del mal. Dios quiere eso de la iglesia. Quiere que la iglesia, que nosotros seamos libres de todo mal, bendecidos, ¿de acuerdo? Entonces, a liberar la iglesia. A liberar la iglesia, a liberar la iglesia, a liberar la iglesia del Señor. Vamos a romper todo eso. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a liberar la iglesia del Señor. Otra vez. A liberar la iglesia, a liberar la iglesia, a liberar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a liberar la iglesia del Señor. Y Dios quiere que ya libres de ataduras, obstáculos, de bloqueos, que sanemos la iglesia. Dios nos quiere a nosotros sanos. Dios quiere a nuestras familias sanas. Dios no quiere enfermedades para nosotros. Dios quiere sanarnos, ¿de acuerdo? Y para sanarnos tenemos que ayudar con la oración, tenemos que orar. Una iglesia que ora unida es una iglesia bendecida. Dios quiere sanar. Por lo tanto, vamos a ayudar a sanar la iglesia, a sanar la iglesia. A sanar la iglesia, a sanar la iglesia, a sanar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a sanar la iglesia del Señor. A sanar la iglesia, a sanar la iglesia, a sanar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a sanar la iglesia del Señor. Bueno, vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar, ¿de acuerdo? Ustedes, este sector, hasta el fondo, hasta allá, hasta el puente donde están, van a cantar fuerte otra vez. A edificar la iglesia. 1, 2, 3. A edificar la iglesia. Hermano, hermana, a edificar la iglesia. Muy bien. Ahora, aquí dividiendo este poste, todo este centro, hasta el fondo, ¿de acuerdo?
este post en línea, a edificar la iglesia. 1, 2, 3. Edificar. Muy bien, ahora ustedes, del poste hacia allá hasta el fondo, a edificar la iglesia. 1, 2, 3. Edificar la iglesia. Ahora todos. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor, a edificar la iglesia del Señor, a edificar la iglesia ¿de quién? ¡Del Señor! Claro que sí, ese aplauso para Jesús. Esta es una fiesta. Y por eso le cantamos a Dios, por eso nos llenamos de Él. Ahora nos alimentamos de Él, nos alimentamos de la oración, ¿de acuerdo? Vamos a sentarnos.